Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya saludó a su vecino? Dile hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Qué bueno que estamos juntos otra vez. Y bueno, yo quiero también saludar a los que nos ven a través de internet. Sean muy bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que están con nosotros, desde donde nos están viendo. Dios tiene una palabra, así que no te muevas de tu lugar. Y bueno, ¿cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Sabes, no hay nadie más digno que el Señor. Algo que le da gloria al Señor es que tú y yo podamos adorarle como lo hemos hecho esta tarde. Así que sean todos muy bienvenidos, pero en especial queremos dar la bienvenida a la gente que viene por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Queremos conocerle, reconocerle, o ya todos somos de casa. Bueno, ¿por qué no nos damos un aplauso de bienvenida? Qué bueno que están aquí reunidos. Muy bien. Bueno, es un día muy especial. Todos los días cuando el Señor está en medio de nosotros son especiales. Y hoy creo que es un día muy especial donde yo les digo algo: abran sus oídos a la voz de Dios. Escúchame, abre los oídos a la voz del Espíritu Santo, porque sé que el Espíritu Santo va a hablar en esta tarde. Prepárate para tener un encuentro con Dios, como dice la Biblia. Y bueno, para mí es un honor poder presentar al que hoy va a compartir la palabra. Hoy no voy a ser yo, pero para nosotros es una alegría. Él es Ricardo Cid, es un hombre de Dios, completamente, que Dios está levantando tremendamente para su gloria. Él está apoyando a su papá y a su mamá en Amistad Boca, ahí en Veracruz. Y bueno, yo quisiera que pusieran toda su atención y su corazón y a la palabra del Señor. Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Ricardo. ¿Cómo están? Bien. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Antes que nada quiero agradecer a los pastores por todo lo que, por haberme recibido, también a Samuel, a Cecia, por todo el cariño de todos ustedes, hacia mí. El día de ayer tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes. Para los que no vinieron, se la perdieron. La verdad es que me da mucho gusto ver jóvenes que pueden conectar con Dios y al mismo tiempo también pueden divertirse. Después del mensaje y todo, hubo jalar la cuerda, toro mecánico, darnos toques. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero bueno, el día de hoy estoy muy contento de estar aquí. Déjame presentarte rápidamente a mi familia. Va a aparecer en pantalla. Ella es mi esposa, Fabiola, y mi bebé, Mía. Tengo 28 años, tengo 5 años de casado y nuestra bebé tiene 5 meses, casi 6. Pero estamos muy contentos, les envían saludos. No se sentía muy bien mi hija, entonces por eso no pudieron estar aquí el día de hoy, pero estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, te enseño una foto de mi familia, porque dicen los estudios que si te enseño una foto de mi familia, me vas a escuchar más, entonces por eso es que te la enseño. Es más fácil que me pongas atención con esa carita, la de mi hija. Y bueno, déjame leerte un versículo y de ahí vamos a orar antes de comenzar con el mensaje. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, este versículo se encuentra en Samuel 16:7. Samuel 16:7 dice: pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Ok, vamos a orar. ¿Está bien? Ok, Señor, gracias por este día. Gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que vino aquí el día de hoy. Porque cada persona que está en esta reunión, en este lugar, en este momento, es una persona que tú querías que escuchara este mensaje. Te pido que puedas ser tú hablando a través de mí. No quiero que sean mis palabras, mis ideas, sino que sean tus palabras y tus ideas. No me dejes decir ni una palabra más ni una menos de lo que tengo que hablar el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno, y te pido que puedas abrir nuestros oídos y nuestros corazones para la palabra del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén.
Ok, déjame antes de comenzar contarte una pequeña historia. Cuando yo era niño, bueno, más bien desde que yo era niño, he tenido asma. Y por momentos ha estado más tranquilo, ha estado más intenso. Y cuando era niño, la verdad es que hubo varias temporadas en las que me dio de una manera más fuerte. Y una de esas veces terminé en el hospital, terminé internado porque ya no podía respirar, ya los inhaladores no me estaban haciendo efecto y terminé en el hospital. Y cuando terminé en esta ocasión en el hospital, mis pulmones se habían debilitado mucho por todo lo que había pasado, por el asma, por todo el esfuerzo. Entonces, terminando mi tiempo que estuve internado, el doctor me recomendó ejercitar mis pulmones. Entonces el doctor me dijo, bueno, mira, hay una cosita a la que soplas y te mide la fuerza de tus pulmones, la fuerza con la que soplas. Y nos dio una de esas. Y yo al inicio soplaba y ni se movía la agujita. Entonces estaba, y nada. Y el doctor nos dice, bueno, eso es normal, acabas de pasar por esto, entonces te voy a recomendar varias cosas. Me recomendó que me metiera a clases de natación, entonces mis papás me metieron a clases de natación y nos dijeron, todo lo que tomes, tómalo con popote, eso te va a ayudar. Y algo que nos dijeron es, ponte en tu tiempo libre, mientras ves la tele, en lo que sea, a inflar globos. Y todos conocemos los globos circulares y al inicio esos me costaban mucho inflarlos, pero con el tiempo fui fortaleciendo mis pulmones hasta que ya podía inflarlos. Pero no sé si conoces los otros globos, los que son largos. Ahora, esos yo tengo una teoría que esos fueron hechos en el infierno, porque nadie puede inflar esas cosas. Esas cosas están imposibles de inflar, están bien duros. Y yo recuerdo que mi meta cuando estaba así, con mis pulmones todos débiles, digo, yo quiero inflar esos globos. Entonces, al inicio estaba con los circulares y ya que había dominado los circulares, empecé a practicar con los otros. La verdad es que al inicio escupía más de lo que inflaba, los dejaba todos babeados y todo así, todo desinflado. Pero con el tiempo, el esfuerzo, los empecé a inflar. Al inicio nada más se le hacía una burbujita en el centro y se desinflaba. Pero ya después aprendí a inflarlos y gracias a Dios pude recuperar la fuerza de mis pulmones. Y avanzando algunos años, esto sucedió cuando yo era niño, avanzando algunos años, ahora estaba en el instituto, estaba en la universidad, y la universidad la estudié en un pueblo en Nueva York, y era un instituto bíblico. Y en el segundo año de ese instituto nos pedían ir a la ciudad de Nueva York a hacer misiones. Ahora todos nos imaginamos la ciudad de Nueva York y nos imaginamos la Quinta Avenida, las pantallas, Times Square, ¿cómo se llama? La Estatua de la Libertad. Pero como íbamos de misiones, no nos enviaban a ningún lugar bonito. Nos enviaban a las partes más feas, el Bronx, Queens, las partes más marginadas. De repente una rata te pasaba por los pies. Había mucha gente sin hogar. Y nos tocaba estar con ellos en este tiempo de entrenamiento. Fueron como 3 meses que nos tocaba estar con ellos. Y como nosotros éramos los que íbamos a aprender, lo que nos decían era, bueno, nos organizaban por equipos y era, a ti te toca compartir el día de hoy, a ti te toca la alabanza y a ti te toca esto. Y llevábamos una guitarrita y un cajón peruano y eso era todo. Y ahora a ti te toca hacer esto y así. Entonces siempre estábamos muy involucrados al lugar al que íbamos. Entonces visitábamos centros de rehabilitación, a veces algo en la calle, a veces en alguna iglesia, íbamos. Y algo que sucedió fue que un día nos dicen, todavía no pongan la foto, un día nos dicen, yo les voy a decir cuándo, nos dicen, ok, el día de hoy vamos a tener un evento para niños. Este evento ya lo organizó una iglesia, ellos ya contrataron sonido, ya tienen toda la comida lista. Y lo único que nos pidieron es ir a apoyar a quienes van a estar cuidando a los niños. Eso es todo, ustedes no van a hacer nada, nada más van a ir a apoyar. Teníamos que ir vestidos de payaso, eso sí, pero no íbamos no nos tocaba hacer nada. Entonces de repente estamos ahí y nos dicen, no tienen que hacer nada porque contrataron ellos a un payaso profesional que va a estar haciendo globos para los niños. Ahora, cuando yo me imaginé a un payaso profesional, me lo imaginaba, pues sí, ¿no?
su corbata o no sé qué, lo hacía profesional, pero me lo imaginaba así como maquillado y todo listo y los zapatotes, no sé. Pero dijeron que era globero, entonces bueno. Llega y yo no me esperaba ver a un payaso. Primero todo el maquillaje es impecable y todo, pero tenía un cinturón como el cinturón de Batman. O sea, literal tenía de este lado del cinturón, tenía todos los globos de todos los colores, de esos largos, así de todos los colores, así bien acomodados, así listos para sacarlos en cualquier momento. De este otro lado tenía una máquina para inflar, una bomba para inflar, automática e inalámbrica. Entonces el globero llegó así, o sea, con todo el show aquí con el cinturón. Y literal le decía, no, pues yo quiero un conejo. Y yo, ¿cómo le va a hacer un conejo? Y de repente además sacaba un globo, lo inflaba y lo empezaba y volteaba y todo. Y sin mentirles, hacía conejos, hacía osos, hacía flores, lo que le pidieran lo hacía. Y nosotros, bueno, ya vimos que sí era profesional y lo dejamos en paz y nosotros nos fuimos acá con los niños a cuidarlos. Y de repente algo sucede, que está aquí el don con los globos y de repente la máquina deja de inflar. El globo está inflado y se desinfla y está y no jala y no jala. Y yo digo, bueno, es profesional, ahorita va a resolver, trae otro cinturón o no sé qué, ahorita lo va a resolver y no va a pasar nada. Y está ahí y no puede. Y le dicen, ¿por qué no lo inflas con la boca? Es que no me sale. Y estaba ahí. Y por este otro lado, estaban los niños que querían un globo. Y un niño que quiere un globo es como unos adultos en el Buen Fin, se vuelven locos. Ya estaban así de, danos nuestro globo. Y yo quería una mariposa. Y está aquí el globero duro, contendido con su maquinita para tratar de hacerla funcionar. Mis amigos ven que el globero está en peligro y se acercan e intentan ayudarle, pero ellos también escupen más de lo que inflan. Y uno traía una maquinita como con las que inflan los balones. Y nadie podía. Y yo mientras estaba de este lado aquí con los niños, no me había dado cuenta de todo eso. Y de repente volteo y analizo la situación. Globero en peligro, niños locos, mis amigos no saben hacer nada. Y de repente el cielo se abrió, una luz me iluminó. Sentí un aire, se oían las campanas de la iglesia sonando. Y yo dije, mi momento ha llegado. Entonces me acerco al globero, agarro uno de los globos de su cinturón, de una inflada lo inflo, y lo único que grito a los niños es, ¿quién quiere espadas? Porque es lo único que me salía a hacer, porque es lo único que sabía. Y empiezo a hacer espadas, ahí ahora sí pueden poner la foto, empiezo a hacer espadas para todos los niños. Es lo único, yo quiero un conejo, pues ten una espada ahí. Y es lo único que había. Les hacía un moñito al final, ahí la maniquita para que no nomás se viera el palo. Pero ahí estaba y ya se los iba dando a los niños. Y los niños se iban tranquilizando. Ese día entré como payaso, pero salí como un héroe. Y déjame decirte cómo, mira, así es como inicié el día. Así inicié el día lleno de expectativas, sueños, ilusiones. Y así es como terminé el día. Acabado, agotado, ya no podía más con mi vida. Y sin darme cuenta, ese día me di cuenta que toda mi vida había entrenado para ser un payaso. Y el día de hoy te quiero contar la historia de alguien en la Biblia que sin saberlo, sin darse cuenta, entrenó toda su vida para lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero él no sabía, pero toda su vida entrenó y se preparó para lo que Dios le había llamado a hacer. Y su nombre es David. Ahora yo te digo, vamos a hablar de la historia de David, e inmediatamente te viene otro nombre a la cabeza. ¿Cuál es? David y Goliat. Inmediatamente, ya pueden quitar esa foto, gracias. La foto de mí triste. David, inmediatamente piensas en Goliat. El otro día estaba viendo un documental de la vida de David y el documental comenzaba con la historia de David y Goliat, porque si te pones a pensarlo tiene lógica. Pareciera que toda su carrera
toda su carrera como el próximo rey de Israel inició cuando él venció a Goliat, porque eso le permitió casarse con la hija del rey, y así se desarrolló toda la historia. Pero el día de hoy me gustaría proponerte algo más. Me gustaría proponerte que David no se volvió el rey David que todos conocemos, el que canta nuestras mañanitas. Que David no se volvió el rey David cuando mató a Goliat, sino que hay un David antes de Goliat, que la historia de David comienza antes de Goliat. Y ese es el título del mensaje del día de hoy, antes de Goliat. La historia de David antes de Goliat inicia antes incluso de que escucháramos el nombre David en la Biblia. Inicia con Samuel. Samuel era el profeta de aquel tiempo, y Samuel, de su trabajo, parte incluía ungir a los reyes de Israel. Y él ungió a un rey llamado Saúl, a un hombre llamado Saúl, lo ungió, se volvió rey. Y lo que sucedió es que al inicio Saúl estaba conforme a Dios, pero después Saúl se alejó de Dios. Y esto puso muy triste a Samuel. Entonces Dios le dice, no estés triste. Y ya se le quitó, ¿verdad? Dios le dice, no estés triste, porque yo ya he seleccionado al próximo rey de Israel. Entonces le dice, vas a ir a la casa de este señor, su nombre es Isaí, y en su casa, uno de sus hijos es a quien yo ya elegí para ser el próximo rey. Entonces Samuel dice, vale, vamos. Llega a la casa de Isaí y le dice, uno de tus hijos es el próximo rey, junta a todos tus hijos y yo te voy a decir cuáles. Entonces Samuel le pidió a Isaí que mandara a traer a todos sus hijos. Entonces él trae a todos sus hijos y de repente va, por lo que dice el versículo, parece que va entrando de mayor a menor. Y el primero que entra, el hijo mayor de Isaí, dice que era alto, era fuerte, era guapo. Si estás con tu esposo, dile, se parece a ti, bebé. Era fuerte, alto, guapo. Y de repente lo ve Samuel y dice, ese es mi gallo, míralo, mira sus bíceps, mira, ese es el que Dios eligió. De repente, bueno, me gusta porque Dios le dice esto a Samuel y le dice el versículo que acabamos de leer, te lo voy a volver a leer. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces pasa el primero y Dios le dice, no es él. Y van pasando los hermanos de mayor a menor y cada vez son un poquito más bajos, un poquito más feos y un poquito más débiles, ¿no? Y de repente van pasando y se acaban los hijos y Dios no le dijo que era ninguno de ellos. Entonces Samuel le dice, oye, son todos tus hijos. Y Isaí se pone a pensar, vieja, tenemos otro. Y de repente, David, no, pero él era rey. Todavía no lo habían coronado como rey, pero lo unge de que él iba a ser el próximo rey de Israel. El próximo rey de Israel. Y sabes, si esto sucediera, yo me imaginaría que, ok, ya lo ungieron como rey, entonces sus papás lo que van a hacer ahorita es, vale, pues vamos a empezar a entrenar, porque los reyes de aquel tiempo necesitaban ser los guerreros más feroces. Entonces vamos a empezar con tu entrenamiento, porque necesitas convertirte en guerrero. Ok, te voy a enseñar cómo te tienes que comportar en el palacio. Ok, vamos a empezar a entrenarte en las letras para que crezcas en inteligencia. Y yo me imaginaría que tendrían que estar haciendo todo esto porque habían seleccionado a David como el futuro rey de Israel. ¿Y qué es lo que sus papás hacen? Nada. Sus papás lo mandan que se regresara a pastorear ovejas. Y sabes, no sabemos mucho. Creemos en la Biblia que David fue ungido más o menos entre 10 y 15 años
En algún momento en esa etapa fue donde fue ungido David para ser el rey. Y no tenemos mucha información en la Biblia, no nos cuenta tanto de lo que sucedió entre que David fue ungido hasta que David derrotó a Goliat. No tenemos mucho, tenemos como medio capítulo para trabajar. Pero algo que sí sabemos de David es que David era un adorador. De hecho nos dice la Biblia que David era muy bueno con el arpa y que con la lira, y que estaba lleno del Espíritu de Dios. Ahora, cuando tú te imaginas una lira, de hecho dije arpa porque muchas Biblias lo traducen como arpa, pero la lira, honestamente, a nuestros instrumentos de hoy en día se parecería más a una guitarra. David era muy bueno con la guitarra y adoraba a Dios, y sabemos que era un adorador no por lo que él decía de él mismo, sino por lo que otros decían de él, y ahorita lo vamos a ver. De hecho, se cree que varios de los salmos que tenemos, los salmos sabemos que muchos los escribió David, pero hay varios de esos que se cree que no los escribió cuando era rey, no los escribió en un palacio, sino que los escribió cuando era un niño y cuando estaba en el campo cuidando las ovejas. Imagínate con esa perspectiva, y ahora vuelves a leer algunos versículos como: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Yo leo este versículo y creo que tiene mucho más sentido que eso lo escribió cuando era un niño en el campo y era su pastor, y dice: si yo cuido así a mis ovejas, ¿cuánto más Dios no me está cuidando a mí? Y entonces sabemos que David era un adorador. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en ese mismo lapso de tiempo, de repente nos dice la Biblia que a la hora de que Saúl se alejó de Dios, el rey Saúl, dice que el Espíritu de Dios que andaba sobre Saúl se fue. Y en ese momento Saúl empezó a sentirse, por lo que describe la Biblia, si lo tradujéramos hoy en día, parecerían como ataques de ansiedad, ataques incluso de locura. Empezó a sufrir mucho el rey Saúl en el momento en el que el Espíritu de Dios se fue de él. Y de repente estaba así y estaba mal. Literal, la Biblia nos dice que estaba mal, y que uno de sus siervos se acerca con él y le dice: rey, pídame que vaya por este joven que conozco, que toca muy bien la guitarra. Y aparte de que toca muy bien, el Espíritu de Dios está sobre él. Entonces Saúl le dice: ok, está bien, ve por él. Y traen a David al palacio. Y nada más, imagínate por un momento, David había sido ungido para ser el rey. Y David está entrando a este palacio, que sabía que un día sería su palacio. Le pidieron servir a un rey que sabía que un día sustituiría a ese rey. Y aún así David entró y sirvió con humildad al rey. No entró diciendo: ok, este mueble, ¿quién lo puso aquí? Por favor, pásenlo para allá. Y no entró así, no entró siendo dueño del lugar. Entró con humildad David y empezó a tocar para el rey. Y la Biblia nos dice que cada vez que tocaba para el rey se calmaba. Y que tanto le agradó David al rey, que el rey lo escogió para ser su escudero. Escudero era la persona que acompañaba al rey, a un guerrero, y llevaba todas sus cosas. Mantenía su espada afilada, llevaba su escudo, llevaba su armadura, y lo eligió para ser su escudero. En este momento, la adoración de David le había abierto las puertas al palacio, y David decide servir con humildad. Y sabes, honestamente, lo que sucede después de esto es que yo pensaría: bueno, ya entró al palacio, ya está en su propio palacio, aunque todavía nadie sabe, es un secreto, pero ya está en su propio palacio. Y ya de aquí es cuesta arriba, ya de aquí nos vamos, ya de aquí que ya es escudero, ya que lo empiezan a entrenar, ya vámonos de corrido. Pero la Biblia nos dice que lo regresaron a limpiar popó de oveja, lo regresaron a ser pastor. Dice que David regresaba a pastorear.
Y si yo fuera David, yo ya me hubiera desesperado, para serte honesto. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que soy el futuro rey? Me dejas entrar al palacio y de ahí me dices que tengo que ir a cuidar a esa oveja tonta que todo el tiempo se quiere morir y yo la tengo que cuidar. ¿De qué se trata esto? Yo ya me hubiera desesperado. Y sabes, creo que eso muchas veces nos pasa a ti y a mí. Tal vez tú le dices a Dios: Dios, tú me dijiste que yo iba a ser dueño de mi propio negocio, y cómo es que ahorita me tienes aquí trabajando para alguien más. Dios, tú me dijiste que me ibas a dar un esposo, que me ibas a dar una esposa, y ahorita estoy aquí y estoy solo. Tal vez tú me dijiste que iba a ir de misiones e iba a predicar por todo el mundo, y cuando les digo que quiero servir en la iglesia, me mandan con los niños, y ellos ni siquiera me escuchan, ni siquiera ven todo lo que la sabiduría que tengo para darles. Y tal vez tú estás en este punto en el que también te estás desesperando, donde dices: si tú ya me llamaste a esto y yo ya sé que en tus planes está esto, ¿por qué? Porque lo que veo día a día se ve muy diferente. Y sabes, los siguientes versículos nos hablan del ir y venir de David entre el palacio y el campo. Estaba en el campo, lo mandaban a llamar al palacio para que tocara para el rey, de ahí se regresaba al campo, y así estuvo por un tiempo, y yendo y viniendo del palacio, entre el palacio y las ovejas. Y sabes, en ese tiempo Dios estaba trabajando en el corazón de David. Aunque no lo podíamos ver, lo estaba preparando, porque no estaba creciendo para ser un mejor guerrero, pero Dios estaba trabajando en el corazón de David. Entonces, de repente un día Isaí, el padre de David, agarra a David y le dice: ok, ve a checar a tus hermanos que están en guerra. Otra persona que está diciendo que va a ir a pelear, los hubiera mandado a volar. Pero como dice: David, mi escudero, está diciendo que va a ir a pelear. Y dice: a ver, tráiganlo, está loco, tráiganlo. Y de repente dice que llega David, se presenta ante Saúl. Y David en esta etapa tenía entre 15 y 19 años. No podía tener 20 porque a los 20 ya ibas a la guerra. Entonces más o menos tenía esa edad. Y David era un adolescente y entra con toda la confianza del mundo frente al rey. Y el rey le dice: oye, que tú estás diciendo que vas a pelear. Y te voy a leer la respuesta de David, porque si nada más te la digo vas a creer que estoy exagerando. Esto es lo que dice David a Saúl. Dice: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Dice: su siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y yo creo que en ese momento la cabeza de Saúl se le ocurrieron mil cosas. Y dice: por favor, eres un niño, apenas ayer aprende a lavar tus calzones y ya después vienes. ¿Cómo que tú vas a ir a pelear contra ese filisteo? ¿No entiendes que él, desde que era un niño, él ya era un guerrero, y ahorita ya no es un niño? ¿Cómo vas a ir a pelear tú contra ese filisteo? Y escucha la respuesta de David a Saúl. Le dice: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Otras traducciones dice: lo mataba a golpes. No. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras de oso, me librará de las manos de este filisteo. En este momento David algo empieza a encajar en la mente de David. David empieza a comprender algo. David está diciendo: tal vez todo aquel tiempo que estuve pastoreando, tal vez todo aquel tiempo que estuve cuidando a las ovejas de mi padre, no era tiempo desperdiciado, sino que en realidad me estaba preparando para un momento
como este. Tal vez cada vez que llegaba un oso y se llevaba una de mis ovejas y yo lo perseguía y la rescataba, me ha preparado para un momento como ese. Yo no sé tú, pero si yo estoy cuidando unas ovejas y de repente llega un león y se lleva una, la cuento como merma, ya ni modo, ya se fue, ya, no hay problema, ya. Pero David no, David va y dice, no, yo tengo que alcanzar y matar a este león. Y David dice, si Dios estuvo conmigo cuando peleé contra el oso, y si Dios estuvo conmigo cuando peleé contra el león, ¿cuánto más no estará conmigo cuando peleé contra ese gigante? ¿Cuándo más no estará Dios conmigo cuando me enfrente contra ese gigante? David comienza a hacer memoria y comienza a ver que en realidad Dios lo había preparado para ese momento. Entonces Saúl agarra su armadura y se la empieza a poner a David. David era el escudero de Saúl, pero en ese momento Saúl le empieza a poner su armadura a David. Y esa armadura era la armadura de un guerrero. Pero no solo era la armadura de un guerrero, también era la armadura de un rey. Probablemente era la mejor armadura que había en todo Israel. Y le pusieron la armadura de un guerrero porque un guerrero era lo que necesitaban en ese tiempo. No necesitaban a un niño, no necesitaban un pastor, necesitaban un guerrero. Entonces lo visten como un guerrero, porque eso era lo que todos esperaban, un guerrero. Y sabes, aquí yo creo que David tuvo un desafío más. Tuvo que elegir algo más, tuvo un desafío que tomar. Si me permites, incluso creo que David tuvo una tentación más antes de enfrentarse a Goliat. Esa armadura era una armadura que probablemente David conocía muy bien. ¿Por qué? Porque él era su escudero. Era una armadura que probablemente le había tocado pulir varias veces. Y yo me imagino como un adolescente, como un niño, si te acaban de decir que tú vas a ser el rey y de repente estás aquí puliendo la armadura, de repente te pones, te imaginas y dices, sí, se me va a ver bien tú. Y yo creo que varias veces David veía esa armadura y decía, sí me voy a ver bien con esa armadura. Yo creo que era algo que ya se había imaginado varias veces en esa armadura. Esa armadura también representaba lo que él había sido ungido para hacer, porque él había sido ungido para ser un rey. Era la armadura de un rey. Entonces era la armadura de lo que él había sido ungido para hacer. Y la Biblia nos dice que David se la pone y que le cuesta, como que está pesada, ¿no? Como que le cuesta moverse, se siente incómodo. Está estirándose, ver que le quede bien. Muchas veces nos gusta representarlo como que le quedaba gigante, pero en ese tiempo David probablemente ya había crecido. Y la Biblia no nos habla específicamente de que le quedara grande, simplemente nos dice que se la puso y como que no encajaba, no se sentía cómodo, no había practicado para usar esa armadura. Pero era lo que la gente esperaba de él. Esa armadura era lo que la gente necesitaba. La gente necesitaba un guerrero. Era tal vez lo que él quería, incluso lo que él deseaba, incluso lo que había sido llamado a ser. Pero simplemente no era lo que Dios había visto en él. No era lo que Dios esperaba de él. Entonces David, él dice, no, pues si Dios me eligió a mí, si Dios me preparó con el león. Y David se encuentra en una encrucijada donde ahora tiene que ponerle acción a sus palabras. Y ahora tiene que elegir entre ser lo que Dios lo había llamado a ser o ser lo que la gente esperaba que él fuera. Entre ser lo que Dios había visto en él o ser lo que la gente necesitaba en ese momento. Y creo que tú y yo podemos actuar tratando de alcanzar nuestro propósito,
actuar como creemos que necesitamos actuar para hacer lo que la gente espera de nosotros, o podemos actuar conforme a lo que Dios nos ha formado, conforme a lo que Dios ha visto en nosotros. Y David en ese momento se quita la armadura. Ahora, yo me hubiera imaginado que David, bueno, se quita la armadura, pero bueno, ahorita agarro un hacha, a ver qué me llevo, ahorita veo qué agarro, porque pues tampoco me voy a ir así, ¿verdad? Y David deja la armadura, él decide ser usado por Dios como Dios lo había formado. Y en vez de agarrar cualquier otra arma que te pudieras imaginar, agarra la arma que conocía, agarra lo que conocía desde siempre, ni siquiera era un arma. Agarra su callado, agarra su vara, con la que tantas veces había jalado a las ovejas, con la que tantas veces había guiado, que todo ese tiempo que estuvo regresando al campo nunca salía sin ella. Agarra una pequeña bolsita que tenían los pastores, que se llama zurrón. Agarra su onda con la que también practicaban el campo, y agarra 5 piedras. Y creo que todos sabemos cómo termina esta historia. De repente llega David frente a Goliat, y Goliat dice: ¿acaso soy un perro para que me envíen un niño con un palo? Goliat estaba ofendidísimo, y David se para con la misma confianza que se paró frente a Saúl, y nada más le dice: hoy le voy a dar de comer tu carne a las aves del cielo. Y en ese momento, con las herramientas que conocía toda la vida, con lo que fue formado mientras estaba en el campo, con las mismas herramientas con las que tal vez mató al león y al oso, agarra esa piedra y de un solo tiro la clava en la frente de Goliat, y tomando su propia espada le corta la cabeza. Y literal lo que dijo es lo que hizo: le dio de comer su carne a las aves que estaban en el cielo. Y no sé si te ha pasado que hay películas que ves que no entiendes nada de la película, todo es confuso, y en los últimos 10 minutos dices: todo tiene sentido. De repente todo empieza a encajar y te explican todo en los últimos 10 minutos. Y yo creo que para David este momento eran como sus últimos 10 minutos, donde todo empezaba a encajar. David se dio cuenta, dice: espérame, si no hubiera estado en el campo adorando a Dios, si no hubiera estado cuando nadie me veía, cuando nadie me escuchaba componiendo canciones para Dios con mi guitarra, nunca se hubieran enterado este siervo de Saúl que yo era bueno con la guitarra, y nunca lo hubiera dicho a Saúl que me trajera, nunca hubiera llegado al palacio, nunca hubiera sido su escudero, y nunca me hubiera enfrentado a Goliat, porque no me hubieran pelado. Espérame, ¿me estás diciendo que cada vez que yo perseguía a una oveja, que cada vez que yo perseguía a un león, porque ni siquiera eran mis ovejas, eran las ovejas de mi papá, y cada vez que yo iba y lo enfrentaba, me trajo a este momento? Todo empieza a embonar, todo empieza a tener sentido para David. Y sabes, muchos queremos vencer a Goliat y buscamos estrategias. Confiamos en nuestro propio entendimiento. Pero lo que muchas veces olvidamos, lo que muchas veces ignoramos, es que a Goliat se le vence en el corazón, no se le vence en el campo de batalla. David no venció a Goliat porque era bueno con la onda. David venció a Goliat porque él había decidido: si Dios estuvo conmigo en todos esos momentos, Dios va a estar conmigo ahorita. Y eso es lo que le daba la confianza de hablarle y decir: hoy le voy a dar de comer a las aves del cielo tu cuerpo. David no fue forjado en la batalla. La historia de David no comenzó en la batalla, no inició ahí, no fue forjado, no fue lo que lo hizo el mejor rey que tuvo Israel. No, la historia de David comenzó con un niño en el campo. Un niño que cuando nadie lo veía, trabajaba para cuidar las ovejas de su papá. Un niño que cuando nadie lo veía, agarraba su guitarra y adoraba a Dios.
componía canciones a Dios, exponía su corazón a Dios. El rey David no se convirtió en el rey David porque mató a Goliat. David se convirtió en el hombre que fue llamado a ser porque dejó que Dios lo formara en el campo antes de que lo formara en la batalla. En la iglesia en la que estoy, a mí me toca dirigir la alabanza y he dirigido la alabanza docenas de veces, pero déjame decirte algo, si me dijeras cuál es el top 5 de las veces que tu adoración ha transformado tu corazón, ninguna ha sido en un escenario. Todas han sido con una guitarra en mi cuarto y un corazón deshecho, con un piano, con un video en YouTube, simplemente exponiendo mi corazón a Dios. Y podemos leer estas historias y pensar, bueno, es que él era David. Dios lo eligió para ser un rey. Yo simplemente soy yo. Pero si tú estás aquí y tú has entregado tu corazón a Dios, tú y David se parecen más a lo que crees. El espíritu que estaba sobre David es el mismo espíritu que está sobre ti. David fue ungido para ser rey. Y la Biblia dice que tú y yo hemos sido ungidos. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Si tú estás en este lugar, el espíritu que estaba sobre David está sobre ti. Así como Dios ungió a David, Dios te ha ungido a ti. Así como Dios le dio un propósito a David, Dios te ha dado un propósito a ti. Y ese propósito es expandir su reino en las áreas en las que tú estás. No todos van a estar no van a pastorear unas iglesias. Dios no ha llamado a todos a eso. Pero en el área en el que tú estés, en el trabajo en el que tú estés, en las esferas de la sociedad en las que te muevas, Dios te ha llamado a expandir su reino. Y al igual que David, intentarán detenerte. Tú y David se parecen más de lo que crees. Pero al igual que David, la clave de tu propósito no está en una estrategia, no está en tu habilidad, ni siquiera está en tu llamado. Está en un corazón conforme al de Dios. Y la única manera de tener un corazón conforme al Dios es exponiendo nuestro corazón al de Dios. Ese tiempo constante, esos días, esas semanas, esos meses, esos años que David pasó en el campo. Probablemente yo me imagino todos los días solo con las ovejas. ¡Asu! ¡Qué aburrido! Picándose los ojos. Y en lugar de eso, David ocupaba cada momento para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para exponer su corazón. Los salmos, si tú los lees, hay salmos que son grotescos. Hay salmos que se oyen, que son rudos. Hay salmos donde de repente dice, estás en un salmo y dice: Dios, por favor, destruye las cabezas de los bebés de mis enemigos. Y te quedas: David. Y de repente dice: oh Dios, tú eres bueno y misericordioso, gracias. Dios, ¿por qué me has abandonado y has hecho esto? Y no significa que David tenía muchas personalidades. No. David era alguien que sabía exponer su corazón. Y no siempre tenía el corazón adecuado, pero siempre lo exponía ante Dios. Lo que va a definir tu propósito es si tú decides exponer tu corazón. Se trata de tu corazón. No se trata de tus habilidades. No se trata de dónde estás ahorita, de dónde Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado, Él te va a llevar. Pero se trata de nuestro corazón.
Muchos queremos tocar para el Rey, pero no estamos dispuestos a pasar horas, días, semanas tocando cuando nadie nos escucha. Muchos quieren derrotar a Goliat, pero si un león se lleva a la oveja, ya, bye. Todos quieren ser ungidos, pero no todos quieren ser siervos. Todos quieren cumplir el propósito que Dios les ha dado, pero no todos dejan que Dios trabaje en sus corazones. Se trata de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Quieres arreglar tu matrimonio? Expon tu corazón a Dios. ¿Tienes depresión y has probado de todo y no puedes salir? Expon tu corazón a Dios. ¿Tienes ansiedad? Expon tu corazón a Dios. ¿Quieres cumplir? ¿Tienes el deseo de cumplir aquello para lo que Dios te ha ungido? No necesitas empezar a entrenar. Empieza a exponer tu corazón a Dios. Empieza a exponer. Y ahí en el campo donde nadie te ve, ahí Dios está levantando a los próximos reyes. Ahí Dios te está preparando a ti para el propósito que Él te ha llamado a hacer. David no fue formado en la guerra. David fue formado en el campo. Y si me permites, me gustaría terminar este momento orando. Si gustas cerrar tus ojos, simplemente es para no distraernos. Y ahí donde estás, tal vez tú te sientes así como David. Dices, no hombre, ¿por qué estoy aquí? Estoy en este campo, yo ya debería estar en otro lado. Tú me has llamado a más de lo que estoy haciendo ahorita. Y tal vez te estás preocupando por todo lo que necesitas hacer, todo lo que necesitas prepararte, pero Dios simplemente quiere que comiences a exponer tu corazón a Él. Que cada momento donde estás haciendo cosas que parecen no necesarias, como cuidar a las ovejas, que sean momentos en los que expongas tu corazón a Dios. Señor, el día de hoy estamos aquí y sabemos que nos parecemos más a David de lo que a veces nosotros pensamos. Sabemos que tú nos has elegido, que el Espíritu de Dios que estaba sobre David está sobre mí, que así como ungiste a David, me has ungido a mí, que así como David tenía un propósito, yo tengo un propósito, y que me intentarán detener. Dios, yo sé que la tentación que voy a sentir va a ser el querer ponerme la armadura y tratar de ser algo que tú no me has llamado a hacer. El querer ponerme la armadura y querer ser lo que la gente espera que yo sea. Padre, pero ayúdanos a recordar que tú no ves la apariencia física, que tú ves nuestro corazón. Permítenos exponer nuestro corazón a ti. Permítenos exponer nuestra vida a ti. Permítenos conocerte más. En el nombre de Jesús. Ponte de pie un momento.